Siempre te agarra a la mera hora. Sí, ya sabe la hora exacta. Y no sé si escucharon, pero justo como a las 10:05, 10:06 que me conecté, pasaron dos al mismo tiempo por aquí. Entonces escuchaban diferentes de las bocinas de estos cuates. Ya. Ya se escucha que se está yendo. Muy bien. Entonces, como les comentaba, bueno, pues tal vez esta es la última semana sobre el tema del amor erótico conyugal y tal vez estemos llegando justo a una respuesta de lo que habíamos preguntado desde el inicio, es decir, desde la primera semana, cómo poder cumplir la promesa de decirle a la otra persona, yo te prometo que tú nunca vas a morir. Eh, y bueno, en esta situación del amor erótico conyugal, es interesante porque también, como les había comentado, vamos a encontrar que hay otros requisitos. Habíamos visto que para todo tipo de amor, pues existen 7 y en este tipo de amor, pues entonces hay 4 requisitos más que este tipo de amor es necesario cumplir. Pero antes de tratar eso, bueno, nos habíamos quedado justamente con el tema de Kierkegaard y habíamos dicho que está el deseo, ¿no? Es decir, antes de hablar justamente de lo que es el amor erótico conyugal, pues justamente siempre surge este deseo. ¿Y cómo surge el deseo? Bueno, lo habíamos visto con lo que Kierkegaard estudia, con las obras de Mozart, que son de Cherubino en la parte de las bodas de Fígaro, eh, Papageno, que es con la flauta mágica, y por último la lista de, de seducidas por Don Juan, ¿no? Entonces vemos ahí ya el deseo intenso, vemos ya cómo es que el deseo pues también va modificando toda nuestra perspectiva y va modificando también toda nuestra forma de observar. Eh, y aquí sí es lo que habíamos comentado también otra vez la semana pasada. Aquí es donde importa el tema de la corporeidad, aquí es donde importa el tema de nuestro cuerpo. Ya habíamos dicho que justo yo ahorita he utilizado esta expresión de nuestro cuerpo, pero en realidad yo no puedo decir mi cuerpo, sino que yo estoy diciendo que es mi yo. Yo soy un todo completo, yo soy mi cuerpo, yo soy mi alma, yo soy mis pensamientos, yo soy mis sentimientos, yo soy también ese deseo que se expresa a través, justo como en el caso de Don Juan Tenorio, que se manifiesta. ¿Qué es lo que le gusta de las mujeres rubias? Ah, bueno, de las mujeres rubias no le gusta que sea rubia, sino le gusta algo específicamente. ¿Y cómo es que la conquista? De las mujeres altas, ¿qué es lo que le gusta? No es la altura, sino cómo la va a conquistar. Ahí se manifiesta completamente el deseo. Entonces, recordando esta situación también del lenguaje, allí donde el lenguaje sirve para transmitir conceptos decrece, pero aumenta allí donde el lenguaje adopta un tono poético, lo que también les comentaba, ¿no? Pues sí, por más que yo le diga a la persona que la quiero, que la amo, pues está decreciendo completamente todo mis conceptos, toda mi conceptualización, todas las palabras, todos los conceptos, el lenguaje que yo pueda obtener o que yo tenga, no van a explicar nunca todo lo que yo estoy sintiendo, todo lo que yo estoy padeciendo. Recordemos que el amor es algo que se padece y en este caso es más manifiesto el padecimiento. Entonces, todo lo que padezco en este amor, pues es más complicado eh, manifestarlo con conceptos. Por eso aumenta muchísimo más mi lenguaje cuando se utilizan tonos poéticos,
se manifiesta de una forma más exacta el sentir. El poeta tiene un papel fundamental en, en la sociedad, y es que el mundo, las relaciones entre personas, no se vuelve calculadora y fría, sino que va avivándose a través de la poesía, va mejorándose y va transmitiéndose de otra forma. Eh, Perdón. Y bueno, por último, en esa parte de Kierkegaard, Don Juan nos seduce. O sea, no es que sea un seductor, sino más bien es que desea, y ese deseo resulta seductor. Entonces aquí hay un cambio completamente. Cuando alguien manifiesta todos estos deseos, resulta totalmente un seductor. De aquí, otra vez, yo lo refiero muchísimo a muchísimas experiencias que yo he tenido, ¿no? Aquí tal vez Kierkegaard lo dice muy tajante, o lo dice muy escuetamente filosóficamente, pero se manifiesta muchísimo más en la realidad. ¿Qué es lo que hace que a una mujer o a algunas mujeres les gusten los hombres patanes? Porque justamente son personas que desean intensamente. Yo recuerdo justo un amigo, bueno, varios amigos, eh, que pues les gustan, pero así desenfrenadamente, las mujeres. Y las mujeres son atraídas por estas personas, pero resultan atraídas porque son seductores. No, a mí justamente me parece esto que dice Kierkegaard. No porque sean seductores, sino porque desean. Y es tan intenso el deseo, es tan fuerte el deseo, que son atraídas. Es justo como el tema en la física, ¿no? La gravedad. ¿Cuál es esa fuerza? O sea, vemos con nuestros propios ojos la fuerza de la gravedad. No, en realidad nosotros vemos cómo es que la masa de un cuerpo, que puede ser una estrella, puede ser un planeta, puede ser una galaxia, atrae a una masa muchísimo más pequeña. El deseo es tan intenso, es tan fuerte, que atrae a personas que son muchísimo más, digamos, débiles tal vez en el deseo. Y justamente por eso, por esta fuerza de atracción, entonces seduce, resulta ser un seductor. Eh, y digamos, en realidad, de todo este proceso de amor erótico conyugal, pues el ser seducido, el ser seductor, el tener esta fuerza de deseo, es la primera etapa. De hecho, eh, en algunos pasajes bíblicos vamos a ver que también en el caso de Dios, el Dios cristiano, el Dios de Jesucristo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, pues también tiene este deseo, amor erótico. Y tan es así que encontramos pasajes en la Biblia que algunos profetas dicen: me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir, porque justamente hay algo que nos atrae de Dios, hay algo que nos interpele. Recordemos que todo el tema del amor es referido en muchas ocasiones a Dios, en que se manifiesta la omnipotencia divina. No se manifiesta en que todo lo puede hacer, que eso sí, filosóficamente es, es válido y es importante, pero la omnipotencia de Dios es en el amor. Dios es tan generoso y Dios es tan fuerte amorosamente, que es donde nosotros somos atraídos. Por eso los profetas, por eso todos los escritores del Antiguo Testamento van a ser seducidos por Dios, y ellos van a dejarse seducir. Y aún así también lo seguimos viendo en el Nuevo Testamento, ¿no? Vemos cómo San Andrés y San Juan, dos de los 12 apóstoles, pues primero estaban con San Juan Bautista, y cuando San Juan Bautista señala a Jesucristo y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
este es el Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios, este es el enviado, el Mesías. San Juan y San Andrés lo siguen y Jesucristo se voltea y les dice, ¿por qué me siguen? ¿Qué quieren, no? Y dicen, queremos saber dónde vives. Han sido seducidos. Fueron seducidos por Jesucristo y quieren seguirlo, quieren estar junto con Él, quieren saber y habitar con Él, quieren saber la intimidad divina. Por eso digamos que el Dios de los cristianos, nuestro Dios, el Dios de Jesucristo, es un Dios que también tiene esta parte erótica, pero solamente en este sentido, no tiene nada que ver con el tema de la corporeidad y de la sexualidad, sino más bien en esta situación del deseo, de que somos atraídos por Él. Y en el caso del ser humano, pues experimentamos esta omnipotencia divina en nuestro ser al amar a las demás personas. Por eso, el inicio del amor erótico conyugal empieza por el deseo. Y como les había comentado, es un amor que va creciendo, es un amor ascendente, es un amor que se extiende desde la temporalidad hasta algo más. Y después de este deseo, pues surge otra etapa en el ser humano, surge otra etapa que es ya un cierto tipo de compromiso, que es el noviazgo. Eh, Unos amigos me habían recomendado que pues recomendara a otros amigos que conociera que fueran novios, ¿no? Y que explicaran su vida de noviazgo, cómo es que empezó. Ellos ya tienen casi 4 años de novios y, y estos amigos pues explican en esta conferencia al cual los invitaron que pues sí, o sea, justo todo empezó como un deseo, ¿no? Es un tipo de primero conocimiento, si hay algo que me gusta de esa otra persona. ¿Y qué es lo que me gusta? Bueno, pues me gusta, en este caso de estos amigos, pues que es católica, que va a misa, que es una persona que hace oración, que es una persona que está comprometida con causas sociales. Y también esta amiga pues veía lo mismo en este amigo, ¿no? Eh, y justo, o sea, después del deseo, pues ya surge un establecimiento, surge un compromiso, surge, vamos a conocernos más para poder decidir si queremos pasar el resto de nuestras vidas juntos, ¿no? Y tal vez al inicio, cuando surge el noviazgo, eh, pues es que es un tema muy complicado también actualmente en estos tiempos de posmodernidad, ¿no? Porque muchas personas ven el noviazgo como un pasársela bien, como algo que no tiene nada de compromisos, algo que eh, no te está atando a nada. Y por esa razón muchos noviazgos terminan como en términos de concubinato, ¿no? Que se conoce ahora con el eufemismo de las relaciones libres, o más de chavos, ¿no? De freeze. Cada quien anda libre con quien quiera, porque justo cómo van a coartar mi libertad, cómo otra persona va a coartar mi libertad al establecer y al decir que quiere pasar el resto de sus vidas conmigo, me está limitando. Entonces, cuando eso llega a suceder, entonces toda la persona llega a estar trastocada, se corrompe. En términos marxianos de Karl Marx, se diría que es una persona alienada. Eh, Karl Marx utiliza la palabra alienación. ¿Y qué significa la palabra alienación? Viene del latín aliud, que significa otro, es decir, nos hacemos otros. Y esto es importante porque eh, Dios tiene un plan para todo ser humano, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan es que justo lleguemos a la bienaventuranza con Él, que seamos totalmente felices, que lleguemos a la santidad.
eh, que seamos verdaderamente y realmente hombres y mujeres. Ahí digamos como un ideal al cual todos tenemos que aspirar y llegar. Pero cuando en el noviazgo no se busca este compromiso, entonces nos estamos alienando, nos estamos haciendo otras cosas que no somos realmente hombres y mujeres. Y lo notamos muchísimo en el siglo pasado y en este siglo. Yo les comentaba que todo el problema de la sexualidad se vivió en los años 60, eh, con todo el tema de la revolución sexual. El marxismo en ese momento ya estaba perdiendo adeptos, ya se estaba acabando el marxismo de forma ideológica y muchos marxistas dijeron, ¿cómo vamos a reavivar otra vez el marxismo? Pues justamente Marx nos dio una palabra muy importante, que es la revolución. Y la revolución, pues es la guerra, es la situación de unos contra otros, de tener una tesis un poco hegeliano y una antítesis. Y esta tesis y antítesis, pues lo vemos con ricos y pobres. Por eso está la situación de los pobres tienen que hacer la revolución a los ricos. Los pobres tienen que acabar con los ricos porque son aquellos que han quitado pues todas las posibilidades de que los pobres también tengan una vida digna. Y vemos la situación de la Revolución Mexicana, donde somos el primer país donde se aplica la revolución marxista, cómo los pobres se levantan contra los hacendados, contra Porfirio Díaz. Y como la revolución estaba acabándose, ya estaba perdiendo todo su sentido, los marxistas dijeron, debe existir algo que sea una tesis y una antítesis. Y entonces tenemos a los hombres como tesis y a las mujeres como antítesis. Ahora es, las mujeres van a hacerle la guerra a los hombres. Las mujeres estuvieron oprimidas, si utilizamos los mismos términos marxistas. Así como los pobres fueron oprimidos por los ricos, las mujeres fueron oprimidas por los hombres y hay que liberarlas. Hay que cambiar toda la concepción. Hay que mejorar esta situación a través de la revolución, a través de la guerra, a través de no ceder. Si antes la revolución se utilizó con las armas, también aquí se tienen que utilizar las armas. Actualmente es muchísimo más sencillo ver cómo se utilizan las armas en esta revolución sexual. Y justo con estos años 60, pues los hombres perdimos nuestra visión y las mujeres perdimos nuestra visión. Dejamos de aspirar a ese ideal. Y el hombre que protegía, que cuidaba, que mantenía, ahora ya no es esta visión. El hombre que luchaba por su familia, ahora ya no. Ahora el hombre es un cobarde que no lucha por su familia, que se encuentra ante una situación, ante un problema y ya no quiere dar la lucha y deja todo. Lo digo en este caso más en la experiencia como varón, porque justo vuelvo a decir, yo soy un ser sexuado masculinamente y es lo que actualmente yo estoy observando y lo que a mí me está afectando y yo veo que está afectando a muchísimos jóvenes varones. En el caso de las mujeres, pues habría que ver otra, otra persona sexuada femeninamente y que observara cuáles son los problemas femeninos. Así es que disculpen si no menciono la situación femenina, pero en el caso de los varones, pues es lo que estamos viviendo. Yo me acuerdo que más o menos por los años 2000 pues también estaba todo el tema de los hombres metrosexuales, hombres que dejaban su virilidad
su masculinidad para asemejarse a la mujer. Estábamos y seguimos perdiendo toda nuestra concepción, seguimos perdiendo toda nuestra visión, seguimos trastocando y utilizando la misma frase o la misma palabra de Marx, nos estamos alienando, dejamos de ser verdaderamente hombres. Por eso es importante que en este tema del amor erótico conyugal, pues entendamos que es justo este tema de la sexualidad, que es este tema del sexo como tal, porque el sexo no es la relación genital o no es el coito sexual, sino es este cuerpo que soy yo, que está determinado en el espacio y en el tiempo por este sexo. Y al estar determinado por este sexo, entonces mi visión, mi reflexión, mi visión de lo que es el mundo y la realidad, pues va a ser sexuada en realidad. Eh, y entonces, justo en el noviazgo, pues volvemos a lo mismo. Vemos que, perdón, ahí está. Vemos que sí, todo empieza por el deseo, pero si ese deseo se acaba, pues entonces nunca va a terminar en el noviazgo. Y vemos toda esta situación, o sea, los noviazgos actualmente tienen muchísimos problemas porque no están aspirando a un ideal de hombre y tampoco están aspirando a un ideal de un trabajo colectivo, de un trabajo en conjunto. ¿Y por qué? Porque justamente sigue esta idea. Entonces, tenemos que hacerle la guerra a los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres. Ahí no hay trabajo, ahí no hay cooperación, ahí no hay solidaridad, ahí hay destrucción. Ahí no hay una visión de conjunto, ahí no hay eh, un proyecto de vida. Y justo yo les comentaba, ahora que también estoy trabajando con el tema del bien común, pues en realidad también aquí hay un bien común. ¿Cuál es el proyecto de vida que queremos en común, tú y yo? ¿Cuál es ese proyecto de matrimonio? Y justo además de que entrevistaron a estos amigos, como novios también entrevistaron a los papás de otros amigos que son un testimonio bastante importante. Tienen 35 años de casados y tienen 7 hijos aquí en la tierra y 2 hijos que perdieron mientras estaba embarazada la esposa. Entonces, ellos decían, este matrimonio es que cuando nosotros fuimos novios, hicimos también un proyecto de vida, o sea, platicamos las cosas más importantes que se tenían que platicar en el matrimonio porque es un proyecto entre los dos. Y estos amigos que también son novios también dijeron, es que este es el proyecto que queremos, o sea, tal vez sí, yo tengo una visión, yo tengo un proyecto de vida, pero ahora ese proyecto de vida también está al servicio, está en conjunto con otro proyecto de vida y tenemos que unirlos. Estos amigos que son novios mm, estudian medicina todavía. Uno, eh, mi amigo ya terminó el internado y mi amiga está a la mitad del internado. Estudiar medicina es lo más complicado, ¿no? Es una de las carreras más demandantes. Y viendo la situación de Ciudad de México, pues mi amigo vivía hasta el norte de la Ciudad de México y mi amiga vive hasta el sur de la Ciudad de México. Si para ir al trabajo, que me queda a mí relativamente cerca, en coche se hacen 30 minutos, 40 minutos máximo, ahora pensar desde el norte, casi la caseta, a, a Pachuca, a Hidalgo, donde vive mi amigo y mi amiga, casi la caseta de Morelos hacia Cuernavaca, pues es casi casi atravesar 2 o 3 estados en la República Mexicana. ¿Qué hay ahí? Hay un proyecto de vida, o sea, hay algo que quieren compartir juntos. Y ellos también decían, bueno, pues ahorita no trabajamos, pero recibimos una beca y en conjunto nos sentamos y platicamos y decidimos, a ver,
esta beca que recibimos vamos a destinarla, este porcentaje para ir al cine, este porcentaje para salir y este otro porcentaje para cuando nos casemos. Tal vez puede ser para eh, la boda, la luna de miel, para cuando tengan hijos. Este matrimonio decía, pues también nosotros fuimos ahí recolectando, fuimos viendo cómo iba a suceder, estábamos abiertos a la vida y entonces pues cada vez fue pensar y tal vez tronarse los dedos y ver cómo vamos a sostener y también platicamos a qué escuelas queríamos mandar a nuestros hijos. Ahí hay un bien común y hay un proyecto en conjunto. Entonces, el noviazgo es una de las partes importantes de este amor erótico conyugal, porque justamente el noviazgo es una preparación. ¿Para qué? Pues sí, es prepararse para el matrimonio. Todo está en vistas hacia el matrimonio. ¿Y por qué en vistas al matrimonio? Bueno, porque ahorita voy a mencionar cuáles son los otros 4 requisitos para poder entender esta situación del matrimonio. El noviazgo es una preparación para el matrimonio porque te va preparando para vivir plenamente los 4 requisitos. Si habíamos dicho que hay 7, que es agradecer la existencia del otro, buscar el bien del otro, hacer sacrificio, etcétera, ahora se le añaden estos 4. ¿Y cuáles son estos 4? Que son libre, total, fiel y fecundo. Normalmente, Normalmente, cuando se tratan estos 4 requisitos del matrimonio, siempre se dice es la aportación que hizo San Juan Pablo II en sus catequesis de la teología del cuerpo. Y la verdad es que yo también lo creía. Pero en realidad, estos requisitos del matrimonio o estos 4 elementos que van conformando el matrimonio, pues en realidad los propuso San Pablo VI, ahora San Pablo VI. Mm, Justo estaba leyendo una entrevista que le habían hecho al Papa Emérito Benedicto XVI hace 10 años y dice que estos 4 elementos los propuso San Pablo VI en su carta encíclica Humane Vitae. Humane Vitae es uno de los documentos pontificios importantísimos para tratar, como yo les comentaba, el tema del matrimonio y de la vida. Hay muchísimos documentos dentro de la iglesia y uno de ellos es Humane Vitae. Eh, y bueno, San Juan Pablo II va a retomar estos elementos que dice San Pablo VI y son interesantes porque tienen totalmente la razón San Pablo VI y San Juan Pablo II. ¿A qué se quiere referir con libre? Pues justo que no debe haber ninguna coerción. Yo te amo libremente y tú me amas libremente. Yo he decidido libremente estar contigo y tú estás decidiendo libremente estar conmigo, pasar estos días, pasar estos meses, pasar estos años, pasar toda la vida conmigo. Y, y es importante porque, pues bueno, podemos ver cómo a lo largo de los tiempos, pues, por ejemplo, los reyes o los príncipes, las princesas, los condes, los marqueses, etcétera, pues desde que nacía el niño o la niña, pues ya decían, va a estar emparentado con tu familia. Había intereses políticos, económicos. Y aquí justamente no había este tema de la libertad, ¿no? Pero fue pasando el tiempo y la gente se empezó a dar cuenta de que sí era importante este tema de a quién quieres amar libremente, con quién quieres estar viviendo libremente. Que no sea una imposición de los padres, que no sea alguien más que decida por ti.
Pero no solamente es eso, sino también que no haya coerción por parte del novio o de la novia, lo que actualmente se conocen como los noviazgos tóxicos, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, que aquí en Ciudad de México, pues hay una historia muy, muy rara que sucedió hace mucho tiempo, que fue que la novia, era un noviazgo, la novia se dio cuenta que el novio era bastante manipulador, que el novio era un golpeador, era una persona que la lastimaba, y justamente ella lo cortó. Y entonces él hizo todo lo posible para regresar con ella, y una forma de amarrar a esa mujer fue entregarle un ramo de rosas, y dentro del ramo de rosas venía una bomba y estalló y murieron los dos. Ahí no hay libertad, ahí no hubo nada libre completamente. O en muchos lugares también aquí en México lo que sucede de te dejo a mi hija, y tú me das 5 vacas, me das 10 hectáreas. Pues claro que no hay, no hay algo totalmente libre. Ahí no hay una situación de querer entregar completamente su vida a la otra persona. Y otra situación que también pasa en muchas ocasiones en algunos lugares de México, lamentablemente, y sucede más todavía en Oriente, eh, los hombres ya grandes, 20, tal vez 30, 40 años, que se casan con niñas de 10, 11 años. Una niña pues todavía no puede hacer esta decisión libre, racional, completa. No hay total libertad, porque pues todavía hay muchas cosas que tiene que vivir esa niña. Hay muchas cosas que tiene que madurar todavía en su vida física, psicológica, emocional, espiritual. Y aún así las casan, las hacen contraer matrimonio los padres. Ahí no hay libertad. Totalidad. La totalidad se explica justamente en esta situación de entregarse completamente. He mencionado que pues el ser humano normalmente lo establecemos como cuerpo y alma, pero esta visión es una visión dualista, esta visión es anterior a la cristiana, y normalmente estamos así pensándolo. Y en realidad había dicho que es cuerpo, alma y espíritu. Es decir, toda mi trascendencia, mi visión de trascendencia, todo mi pensamiento, toda mi voluntad, todas mis emociones, toda mi vida psíquica, psicológica, y también todo mi cuerpo. Por esa razón, digamos, aquí uno en el noviazgo pues se sigue preparando, ¿no? O sea, en el noviazgo uno se va conociendo, se va justamente como decían los romanos, ¿no? El studium, el amor es un studium, se va estudiando a la otra persona, se va conociendo cuáles son sus intereses, y cuáles son sus fallas, cuáles son las cosas que no le gustan, qué cosas le gustan, a qué aspira, si tiene intención de casarse en algún momento, a qué edad, cuántos hijos. También importantísimo, y esto es algo que también lo he escuchado de muchísimas experiencias, eh, de otros amigos que también están a punto de casarse. En un curso, en un retiro de noviazgos, les hicieron las preguntas, ¿no? ¿Conoces, ¿Conoces cuánto gana tu novio? ¿Conoces cuánto gana tu novia? Importante también para el matrimonio, porque justamente es una proyección hacia el futuro, es un proyecto de vida en conjunto. No es mi dinero y tu dinero, es nuestro dinero. No son tus hijos o mis hijos, son nuestros hijos.
No es tu casa, mi casa, sino nuestra casa. Es una proyección en conjunto, una vida en comunión. Y entonces, esta situación de lo total, pues también implica la vida pasada, ¿no? Implica las experiencias, implica eh, el conocimiento, hasta aquí todavía un poco de algunas partes del cuerpo, de mi cuerpo, no completamente. Porque justo diría, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que el ser humano es muy inteligente o donde se manifiesta su inteligencia, porque tiene muchísimo más desarrollado su sentido del tacto. Cuando alguien nos abraza, sentimos completamente y lo experimentamos y lo reflexionamos. Les ponía el ejemplo de la situación de la mujer cuando yo iba caminando en el centro, eh, que me da una nalgada, pues justo, o sea, no es que haya tocado solamente una parte de mi cuerpo, me tocó a mí completamente, una parte de mi intimidad. Entonces, es prepararse en la totalidad, conocer mis decepciones, conocer mis errores, conocer de qué pie cojeo, porque justamente recordamos que la palabra eros o los griegos entendían a eros como este Dios que viene de la pobreza y de la riqueza, de la abundancia y de la pobreza. Entonces, también la otra persona tiene que conocer mi pobreza, tiene que conocer qué cosas me lastiman. Decían estos amigos en esta entrevista, pues hay cosas que él no sabía o ella no sabía que me lastimaban. Entonces hay que ser totalmente sinceros y hay que fomentar la comunicación. Me duele que hagas esto, me molesta que hagas esto. Y entonces en conjunto vamos mejorando esa situación, vamos mejorando ese problema que tú tienes. Porque como diría muy bien el libro del Génesis, ya no son eh, dos, sino serán una sola carne. Entonces ya no son dos visiones, ya no son dos proyectos, ya no son dos sentidos, sino ahora es uno solo. Y aquí es interesante que, por ejemplo, Platón, en su libro del banquete, pues va a mencionar que pues está algo que ya les había comentado del mito del andrógino. ¿Y cuál es este mito del andrógino? Bueno, para empezar viene de andros, que significa hombre, y guinei guineikos, que significa mujer. Entonces, Platón dice que antes los seres humanos estaban unidos, hombre y mujer estaban unidos, que en realidad, eh, ahorita que por ejemplo yo estoy sentado a espaldas a esta pared, pues en realidad en vez de pared tendría que haber una mujer detrás de mí, que estuviéramos completamente pegados. Pero los seres humanos, o este ser humano, o estos seres humanos que eran pegados, pues quisieron ser como dioses. Y entonces fueron subiendo el monte Olimpo y Zeus dice, ¿cómo es que criaturas tan repugnantes, criaturas tan inferiores a nosotros quieren ser como Dios? Y entonces Zeus, que es el dios del trueno, pues agarra un trueno, se los avienta y los parte a la mitad. Y al quedar a partidos a la mitad, pues sinceramente no sé si han visto algunos videos de cómo hay hombres o mujeres que les caen los rayos, ¿no? Pues los tumban y quedan ahí en el piso tumbados algunos minutos. Y cuando se despiertan quedan confundidos. Y al estar confundidos pues van vagando por el mundo sin saber el rumbo hacia dónde ir. Y sienten que les hace falta algo. Y cuando encuentran a su otra mitad, se sienten
complementados. Cuando hablamos justamente de la totalidad, también hablamos de la complementariedad. Yo me siento completo con esa otra mujer porque me hacía falta lo que decimos normalmente, ¿no? Mi otra mitad o mi media naranja o de esas formas cursis y románticas. Pues sí, en realidad es que me complementa esa otra persona. Porque ya no somos dos diferentes, ahora somos una sola carne, somos uno solo. Y este uno solo pues tiene este cuerpo, tiene esta alma, tiene este espíritu. San Pablo, en otras cartas que tendrá para las comunidades cristianas iniciales, pues justo va a haber una frase que dice que es un solo corazón y una sola mente. Es decir, tenemos que pensar igual, tenemos que querer lo mismo. Si no, entonces, ¿para qué nos estamos aventurando al matrimonio si no pensamos igual y no queremos lo mismo? Si no nos estamos comunicando. Por eso también muchísimos matrimonios están fallidos, porque no hubo comunicación, porque no pensaban igual, porque no querían lo mismo, porque no se complementaban, porque tampoco pues había un conocimiento previo de la otra persona. Aquí también interviene justamente en esta parte anímica, espiritual, pues el pasado de la otra persona. Y no solamente eso, también, pues justo como decía, los problemas, y si hay alguna enfermedad, pues también esa enfermedad se tiene que decir. Eh, los padres de otro amigo, que también estos padres eran muy católicos, pues el hombre ocultó a la mujer, que pues sufría de algunos trastornos mentales. O sea, en el noviazgo nunca se comentó. Y no se sabe si, bueno, aquí yo no sé si él lo sabía anteriormente, es decir, si se había tratado o no. Pero justo cuando se casan, pasa el tiempo y se dan cuenta que pues su matrimonio es un infierno, porque convivir con una persona así, pues no muchos quisieran compartir su vida con una persona enferma. O quien quisiera vivir así, entonces acepta esa deficiencia, acepta esa pobreza y juntos lo van tratando, juntos lo van solucionando. Hay una película muy boba, muy taquillera, muy palomera, que justo vi hace como un mes o 3 semanas y ni siquiera recuerdo el nombre de la película, pero justo eh, trataba de un grupo de matrimonios que eran 4 parejas y entonces unos se iban a divorciar y entonces les dicen, bueno, como nos vamos a divorciar, nos vamos a ir como de luna de miel, porque no la tuvimos, a una isla y los queremos invitar a ustedes para que nos salga más barato. Y entonces en la trama de la película pues van teniendo terapias todas las parejas, ¿no? Y cada una de las parejas se está dando cuenta que su matrimonio no era tan bueno, que su matrimonio tenía problemas, que había cosas que no se comunicaban, que había cosas que no se platicaban, que daban por supuesto. Y justamente estos amigos, que son novios, dicen, es que hay cosas que no debemos dar por supuesto, nunca. Estos amigos son amigos que rezan todos los días el rosario, que van a misa los domingos o si se puede entre semana, que tienen actividades solidarias, humanísticas, que tienen un grupo de apostolado. Es decir, tienen una formación católica, que van a cursos, que van a retiros. Y dijeron en esta entrevista, pues sí, somos católicos. Y una de las cosas que dimos por supuesto es que al ser católicos pues teníamos una misma visión.
pero había un tema que teníamos que tratar. Y como somos muy tímidos, pues no lo quisimos tratar inmediatamente, pero hubo un momento en el cual lo tuvimos que tratar, nos tuvimos que sentar y decir qué queremos. Y ese tema fue también el de la castidad, la comunicación, la preparación para el matrimonio. Fidelidad, que también se conoce como exclusividad. Yo solamente deseo contigo, yo solamente deseo pasar el resto de mis días, yo solamente deseo pensar todos mis días, yo solamente deseo querer todos mis días a ti, no a otro, no a otra. La fidelidad y la exclusividad son elementos sumamente importantes y más actualmente. De hecho, el cristianismo, cuando se introduce en el mundo, es un paradigma, es algo que cambia la visión de todos, porque los griegos tenían, no eran monoparentales, sino poliparentales, es decir, no creían en el matrimonio de una sola persona, sino que también creían en el matrimonio con otras personas. Igual los romanos, recordemos todo el tema de las orgías, todas las culturas que se encontraban alrededor, pues creían esto. Los judíos también tenían esta concepción igual que los cristianos. Nosotros también somos herederos de esta tradición, por eso somos judeocristianos. Y los judíos también le daban importancia al matrimonio de una sola persona. Habrá momentos que en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, que Abraham tiene a su esposa Sara, pero no pueden tener hijos y Sara le dice, bueno, pues como no podemos tener hijos, vete con mi esclava y ten hijos con ella. O vemos también la situación de Isaac, que después se cambiará, perdón, con Jacob, que después Dios le cambiará el nombre y le dará el nombre de Israel. E Israel pues tuvo 4 esposas y tuvo 12 hijos. Y ahí es una de las críticas que nosotros sufrimos normalmente los católicos. A ver, si tú dices que el matrimonio es solamente entre uno y otro, es decir, solamente unos, que existe la fidelidad y la exclusividad, no vengas con hipocresías, porque en el Antiguo Testamento aparece que, pues, Abraham tuvo 2 esposas, que Jacob tuvo 4 esposas, que David, después de que se casó, se fue y se acostó con la esposa de uno de sus soldados, el soldado Urias, y tuvo a Salomón. O sea, ¿de dónde sacas la idea de la fidelidad y la exclusividad? Pues, ¿de dónde sale? No sale de un tema bíblico en realidad, sale de un tema experiencial, sale de un tema personalísimo. ¿A poco a ti te gustaría? Bueno, normalmente esa es la pregunta que yo les hago a mis alumnos, ¿no? ¿A ti te gustaría compartir a tu novia? O sea, sinceramente, piénsalo de esta forma. ¿Te gustaría ver que tu novia es feliz con otro? No. Entonces, pues invierte los papeles. Pues tampoco a ella le gusta verte a ti feliz con otra. O sea, ¿por qué tú sí y ella no? Porque justamente es algo que todo ser humano siente en su interior. Solamente quiero estar con esa persona. Eres exclusivamente para mí. Ya en términos, digamos, católicos, temas religiosos, eh, Dios tiene preparados para cada uno de nosotros a esa persona. Dios nos ha apartado a esa persona. Dios la ha ido cuidando. Tal vez ustedes, bueno, pues ya tienen años de casados, ya conocen esta situación. Pero en el caso del noviazgo, mmm, decían estos amigos, y más mi amiga Jessica, decía, es que, a ver, pues yo iba en una escuela pública, yo me fui formando en el tema de teología de cuerpo, y
yo hacía una oración por mi futuro novio, por mi futuro esposo, y quería que ese futuro novio fuera un novio católico, que tuviera las mismas formas de pensar. Y en esa oración se pide para que Dios vaya cuidando y preservando el corazón de esa persona hasta que la conozca, y también vaya cuidando, mejorando y preservando mi corazón. Porque Dios tiene destinada a esa persona para ti en el momento indicado. Y solamente esa persona ha sido pensada por Dios para ti. Y de igual forma, fuiste pensado por Dios desde la eternidad para esa persona. Entonces no es, sí soy fiel en el momento del matrimonio o en algunos momentos, pero no fiel en otros momentos, en los momentos que nadie me ve. No soy exclusivo de esa persona mientras estamos juntos, sino soy exclusivo para esa persona en todos los tiempos. Y por esa razón, si ustedes recuerdan, en la semana pasada y hace 2 semanas hablábamos del tema del vino, ¿no? Dice el Salmo, el vino alegra el corazón del hombre, y más si se marida bien con la comida, realza el sabor, habíamos mencionado, le da un toque especial. Solamente los vinos blancos van con este tipo de comidas, solamente los vinos tintos van con este tipo de comidas, solamente el champán se toma en este tipo de casos, ¿no? Porque solamente son exclusivos para esos momentos. Y por último, la fecundidad. Ahora sí, como dirían muchísimas bisabuelas y abuelas, los hijos que Dios quiera. Y es interesante porque justamente también estos amigos que tienen 7 hijos, pues decían, nosotros sufrimos críticas por tener 4 o 5 hijos. Cuando nacieron nuestro cuarto o quinto hijo sufrimos muchísimas críticas. En el tercero decían, bueno, es que tal vez les falló el método natural de concepción, porque también ellos, estos amigos, eh, pues con toda la tradición de San Pablo VI, con la Humane Vitae, todo el tema del método Billings, los métodos naturales, etcétera, también fueron planificando a sus hijos. Y dijeron, bueno, es que la gente decía que en el tercero pues era eh, un descuido, pero ya en el cuarto y en el quinto decían que no los habíamos planificado y sufríamos muchísimas críticas. Y entonces ya hubo un momento en el cual eran las críticas tan fuertes que decíamos, bueno, ¿y a ti qué? Tú no los vas a mantener, tú no los estás cuidando, tú no los estás alimentando, tú no los estás llevando a la escuela, tú no estás pagando su escuela. ¿A ti en qué te molesta? Y decían ya cuando llegaron el sexto y el séptimo, esas mismas personas que nos criticaban, decían, la verdad es que yo también quería tener una familia grande. Había un cambio. Y ellos decían, es que cuando nosotros éramos novios, pues sí hablábamos de los hijos que Dios nos mandara. Y ella decía, pues yo fui maestra y mis alumnas me preguntaban, ¿y cuántos hijos quieres tener? Y ella decía, bueno, es que pues no te puedo decir cuántos hijos puedo tener porque, bueno, tengo que estar abierta a la vida. Y actualmente también estar abierta a la vida es un tema sumamente complejo actualmente. Y aquí en el tema de la fecundidad hay algo importante, pero de ese tema importante lo voy a dejar así, porque quiero solamente mencionar ahora el paso al matrimonio. Obviamente en el noviazgo no se puede dar esta fecundidad, se está preparando uno para ese paso, pero se está también preparando perfectamente en la libertad, en la totalidad, en la fidelidad y en la exclusividad. Estos amigos decían, bueno, nosotros como somos médicos no podemos utilizar signos sensibles. Queríamos que
ese signo nos recordara que yo soy para ella y ella es para mí. Y pues hay algunos noviazgos que utilizan un anillo, algunos utilizan una pulsera, pero nosotros como médicos pues no podemos tener esto porque pues al estar trabajando con personas enfermas pues también nos podemos infectar, etcétera. Entonces utilizamos otro signo para recordarnos esto, esta exclusividad, esta totalidad. Y bueno, eh, la fecundidad se da solamente en el matrimonio y voy a pasar solamente al tema del matrimonio. ¿Por qué? Porque es un asunto serio. Esto, lo que vamos a ver ahorita, esperen. Les tienes que comprar algo porque si no van a estar ahí siempre en tu casa. Saben que tienes sesión. Sí, ya sé, están, pero pasan como si de verdad alguien les diera todo Nada más o falta alguien que te toquen bajara. la puerta. Pa, pa, pa. Sí, ya sé. Bueno, y creo que ya se escucha un poco más lejos. Bien, el matrimonio es un asunto serio, porque justo, o sea, estás apostando tu vida por otra persona, ¿no? Y no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad. Y estás apostando por su salvación. Esto es importantísimo. ¿Qué tanto estás trabajando por la salvación de tu esposa? ¿Qué tanto estás trabajando por la salvación de tu esposo? Esto que voy a presentar, este tema del asunto serio, lo dice C.S. Lewis en su libro. Y dice, es un asunto serio por 4 razones. La primera razón, ahí está, es teológica, porque es la participación del cuerpo en el matrimonio. Y algo que a todos los cristianos que nos ha pasado, en realidad a todos los cristianos nos pasa, creemos que el cuerpo es signo del pecado. Cuando siempre pregunto, a ver, ¿cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva? Inmediatamente todos dicen, pues que tuvieron sexo. Pues no, eso no es cierto. Fue porque desobedecieron a Dios de comer del árbol del fruto prohibido. Ay, entonces, ¿por qué se cubrieron sus partes genitales? No, pues es que no fue por el tema del sexo. De hecho, uno de los mandamientos, o sea, ahorita nosotros conocemos los 10 mandamientos de Dios por las tablas de la ley, pero si leemos el Génesis, uno de los mandamientos que Dios les da a Adán y Eva es henchid y multiplicar la tierra. Es decir, tengan sexo y tengan hijos, tengan coito sexual, tengan relaciones genitales y aquí pongan a muchas personas. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que se nos olvida que viene también en el Génesis. Y no sé si venga explicado como en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Yo la verdad no lo he estudiado, yo no he leído, solamente he leído algunas catequesis, no todas. Pero hay algo muy bonito de la patrística. Eh, no sé si conozcan la patrística, pero bueno, vamos a poner esta situación. Muere Jesucristo, después de que muere nuestro Señor, está un tiempo apareciéndose, bueno, resucita, está un tiempo apareciéndose a los apóstoles y después asciende a los cielos, viene el Espíritu Santo y los apóstoles, después de la venida del Espíritu Santo, se dispersan por todo el mundo, evangelizando. Mueren los apóstoles y quedan algunos sucesores de los apóstoles, aquellas personas que vivieron con los apóstoles muy cerca. Y esa parte se le conoce como bueno, primero como casi como padres en la fe y también la apologética. Ahí tenemos a los primeros obispos martirizados, como puede ser San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Alejandro, todos los papas, San Cipriano, San Cornelio. Y después de esta parte de
los primeros padres, digamos, del cristianismo y después de los apologetas, surge algo que se conoce como la patrística, que son más o menos del siglo tercero hasta el siglo sexto. Y pues ahí tenemos muchos exponentes, tenemos a San Irineo de León, tenemos a San Clemente de Alejandría, tenemos a San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza, tenemos a Lactancio, tenemos a San Ambrosio de Milán, tenemos a San Agustín de Hipona, tenemos a San Máximo el Confesor. De todos los que ahorita he mencionado, sinceramente ahorita no recuerdo quién es el que lo dice, pero hace un comentario a, al Génesis. Me parece que puede ser San Gregorio de Niza o San Gregorio Nacianceno, porque tiene un libro que se llama Los comentarios al Hexamerón, que significa los comentarios de los 6 primeros días. Y justamente en el día sexto, cuando Dios está creando al ser humano, no viene como tal en el capítulo segundo, sino en el capítulo tercero. Y dice el libro del Génesis, ya Dios había creado el cielo, ya Dios había creado la tierra, ya había creado las plantas, ya había creado a los animales, y Dios esperó a que lloviera. Y llovió, cayó, descendió el agua a la tierra y formó el lodo. Y entonces, a partir del lodo, a partir del barro, Dios con sus manos hizo el cuerpo humano. Y aquí, bueno, tendríamos que ver muchísimas cosas, ¿no? Y ya esta situación es importante. Eh, Dios es inmaterial. Dios no tiene cuerpo. ¿Por qué la Biblia dice que Dios crea, o por qué el Génesis dice que Dios crea con sus manos, si las manos son cosas corporales? Y San Gregorio de Nacianceno o San Gregorio de Niza dicen, bueno, pues es que las manos de Dios es el Hijo, es Cristo, y la mano es el Espíritu Santo. Es decir, ahí interviene. Por esa razón, en el capítulo primero, Dios dice, hágase el cielo, hágase la tierra, hágase las lumbreras, hágase la luz, háganse las plantas que germinen, háganse los animales, pero cuando llega al ser humano, ya no utiliza algo impropio. Es decir, yo puedo decir, se piensa que, cuando no quiero hacerme responsable de mi pensamiento. Se cree que, cuando no quiero hacerme responsable de mis creencias. Así igual casi casi se dice, hágase, que se haga la luz. Yo no me quiero hacer responsable, pero bueno, Dios es responsable también de la creación. Pero cuando llega el ser humano dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, la primera persona del plural en del tiempo presente en voz activa. Nosotros hagamos. ¿Quiénes lo van a hacer? Y bueno, aquí hay otra interpretación de otro padre de la iglesia que tampoco recuerdo si es San Gregorio de Niza o San Gregorio Nacianceno. Y dice, bueno, cuando dice Dios hagamos, aquí está involucrando a toda la creación. Aquí está involucrando a la luz, al agua, a la tierra, a las lumbreras, a las plantas y a los animales. Y tiene esta expresión sumamente bella que dice, Dios fue creando el palacio, Dios fue creando el castillo. Toda la naturaleza es el castillo, toda la naturaleza es este palacio para que en algún momento el rey pueda entrar. ¿Y quién es este rey? El ser humano, el rey de la creación. Entre en procesión hacia su reinado. Esta es la primera interpretación de este hagamos. Pero la segunda interpretación, que es más mística, pues es
la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo se están comprometiendo en hacer al ser humano. Por eso en el tercer capítulo encontramos que Dios con sus manos, y es más todavía dice con sus dedos, toma el barro y hace con sus dedos el cuerpo del ser humano. Y después, como está ahí el cuerpo del ser humano sin vida, dice, y Dios le insufla, Dios le sopla en su nariz para que cobre vida. De ahí viene la palabra espíritu. Spirare significa soplo. Nosotros tenemos que regresar al soplo de la divinidad. Pero justamente el cuerpo no es algo malo. ¿Cómo va a ser algo malo si Dios mismo se comprometió en hacerlo con sus propios dedos? El cristianismo por muchos años, de hecho, de la apologética que les comentaba, hay muchas herejías que dicen que el cuerpo es malo. Y esto es una visión platónica. Esto se debe a que los cristianos leyeron a Platón y Platón dice que el cuerpo es la cárcel del alma, que es algo malo, que hay que eliminar nuestro cuerpo. Pero el cristianismo dice no. ¿Cómo va a ser algo malo si Dios mismo se atrevió a hacerlo con sus dedos? El cuerpo también es algo místico. El cuerpo también es algo divino. Participamos de la divinidad porque ni siquiera Dios hizo con sus dedos el sol, ni siquiera Dios hizo con sus dedos las plantas, los animales. Solamente Dios se atrevió a hacer mi cuerpo con sus dedos. Ya otra interpretación más avanzada de estos padres de la iglesia dirán, aún así Dios se sigue comprometiendo todo el tiempo. Cuando hay un ser humano nuevo, Dios sigue creando el cuerpo de esa persona. Dios, esta expresión también es muy bella. Dios introduce sus manos en el útero de la mujer y va formando, va tejiendo con sus dedos el cuerpo de ese ser humano. Y bueno, mientras está formando con sus manos, también le insufla el espíritu. Por eso es un asunto serio el matrimonio, porque teológicamente, porque es la participación del cuerpo en el matrimonio, es decir, por esa razón es total, total es cuerpo, alma, espíritu, mi historia. Todo yo me estoy entregando a esa persona. Por eso es la unión mística entre Dios y el hombre. Es un sacramento subcristiano, y esta palabra es interesante que la utiliza Lewis, subcristiano, porque también Joseph Ratzinger, el Papa Emérito Benedicto XVI, dice es que hay 4 sacramentos naturales. Sacramento, recordemos que sacramento viene sacramento, más ser algo santo, y sacramento, según el Catecismo de la Iglesia Católica, es el signo sensible y visible de la gracia divina. Por eso el sacramento del bautismo tiene un signo sensible, que es el agua y el aceite. El sacramento de la confesión, el signo sensible son mis pecados que son dichos, confesados por mí por mi boca. El sacramento de la Eucaristía es el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino que se convierte en la sangre de Cristo. Y Ratzinger dice, hay 4 sacramentos naturales. El sacramento de la vida, de la muerte, de la relación sexual, el coito sexual y la comida. Y bueno, anterior a Lewis, Gilbert K. Chesterton dirá que hay otro sacramento natural que es el sueño, el dormir. Hay cosas que nos están acercando a la divinidad, pero hay cosas que Dios mismo ha instaurado. Por esa razón el matrimonio parece ser como un sacramento subcristiano, en realidad es un sacramento anterior al cristianismo. Antes de que el cristianismo existiera, la gente también se casaba. Por eso el subcristiano es anterior, por ser la participación humana en las fuerzas naturales de la vida y de la fertilidad. Entonces ya estamos viendo cómo es que esta pregunta, yo te prometo que no vas a morir, ya estamos acercándonos a esta respuesta
poco a poco. Hay una situación de la divinidad que se introduce solamente en el matrimonio y la vida conyugal y solamente en la parte de la fertilidad. Moral es un asunto serio el matrimonio también porque tiene una obligación moral por las obligaciones que lleva consigo ser padre y progenitor. Y última, tiene una importancia emocional en los participantes. No me quiero detener en esto, sino quiero seguir avanzando. Además, dice Lewis otra vez, es importante, es un asunto serio el matrimonio teológicamente porque es un vehículo del Santísimo Sacramento. Cuando yo consumo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, pues ya ahí me estoy asemejando a Cristo, estoy siendo un alter Christus y también soy como una custodia y llevo a Cristo a otras personas. Y también en esta situación del matrimonio sucede lo mismo, éticamente porque debemos de dar de comer al hambriento, socialmente porque la mesa es el sitio para conversar desde hace mucho tiempo. Desde antes del cristianismo también la mesa servía para conversar. Y médicamente porque también, como habíamos mencionado, pues hay cosas que estamos lastimados en el amor. Necesitamos a alguien que nos vaya curando y esa otra persona que está con nosotros nos va curando de todas nuestras debilidades. Cuando ustedes se casaron por el rito latino. ¿Qué significa esto? Eh, bueno, pues dentro de la iglesia hay muchos ritos, hay muchas formas de celebración de lo que nosotros llamamos la Santa Misa o el sacrificio del altar o la fracción del pan o todos los nombres que tiene la Eucaristía. Y justamente pues está el occidente y el oriente. El oriente tiene algo que se conoce como la divina liturgia, que es la misa. Pero en la divina liturgia que fue hecha también por uno de los padres de la iglesia que se llama San Juan Crisóstomo, eh, en el sacramento del matrimonio hay algo muy bonito, algo que no sucede en los matrimonios eh, occidentales, en los matrimonios del rito latino o del rito anglicano. Cuando ustedes se casaron, pues había algunos siglos, ¿no? Estaba el lazo, estaba el anillo, están las arras, eh, y hay otras cosas que se van introduciendo, ¿no? En el matrimonio de otros amigos, pues introdujeron la cruz al inicio, cuando va entrando la esposa introduce la cruz. Está también el cirio, está también la Biblia, pero en el rito ortodoxo, eh, en la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, son coronados. ¿Y qué significa la coronación? Bueno, se hace un ritual de imposición de coronas, que significa que los novios son dueños absolutos del gobierno de sus vidas. Ahora sí, hay algunas frases que enamorados se dicen, ¿no? Eh, la novia o el esposo o la esposa le dice al novio o al esposo, oye mi rey, o el esposo o el novio le dicen a la novia o a la esposa, oye mi reina, porque justamente ahora yo soy el rey de su vida. Yo tengo, yo soy el dueño absoluto del gobierno de su vida y ella es dueña del gobierno de mi vida. Por eso también está el chiste, ¿no? O sea, tal vez sí el hombre es el que manda, pero en la realidad la que tiene el mando, la que tiene el báculo, el cetro del mando es la mujer. Se hace lo que dice la esposa. Son dueños absolutos del gobierno de sus vidas y que ambos son los reyes de la creación según el libro del Génesis, como ya lo había comentado, ¿no? En el libro del Génesis encontramos que el ser humano, Adán y Eva, son los reyes de la creación. Y por esa razón también vemos como San Gregorio de Niza o San Gregorio Nacianceno dicen que pues Dios creó toda la naturaleza, todas las cosas para introducirlos como reyes al palacio de la creación.
Y otra explicación de esta coronación, en primer lugar, revelan que el hombre y la mujer en su unión con Cristo participan en su realeza. Algo que, pues dentro de mi vocación, de mi llamado, de mi espiritualidad, es que yo he crecido en la espiritualidad de Cristo Rey y yo reconozco que Jesucristo es el Rey del universo, el Rey de las naciones, pero también es el Rey de mi vida, es el Rey de mi corazón. Y cuando se introduce esta situación en la coronación en el rito ortodoxo, también significa que estamos participando de la realeza de Jesucristo. En segundo lugar, al igual que en la iglesia antigua, las coronas son un símbolo del martirio. La palabra mártir, recordemos, no es que me haga la vida imposible mi novia o mi esposa, o en el caso de ustedes, que vivan un martirio su matrimonio, que o sea, sí, todo matrimonio tiene complicaciones porque es una relación social, al igual que yo tengo complicaciones con amigos, con mi familia, etcétera. Pero la palabra mártir significa testigo. Entonces, en la coronación del rito ortodoxo, cuando son coronados, significa que son testigos de Cristo. El esposo es testigo de Cristo para la esposa y la esposa es testigo de Cristo para el esposo. Si ustedes recuerdan, era lo que yo les había comentado con la frase que aparece en la película de Los Miserables, al final cuando Jean Valjean está muriendo y se le aparece el obispo Bienvenu. Amar a otra persona significa ver el rostro de Dios. Realmente veo el rostro de Dios en mi esposa, realmente veo el rostro de Dios en mi esposo, realmente yo soy un testigo de Cristo para mi esposa, realmente yo soy un testigo para mi esposo de Cristo. La vida común de la novia y el novio es dar testimonio de la presencia de Cristo en sus vidas y en el mundo. Lo que decían estos amigos, este matrimonio de 35 años, ¿realmente son un testimonio? Son un testimonio, yo creo, primero porque han durado 35 años y siguen siendo testimonio de que el matrimonio es posible para todo ser humano. Siguen siendo testimonio de Cristo aquí en el mundo porque además fueron abiertos a la vida y han salido adelante y los hijos son profesionistas y son exitosos. Me llevo con ellos y uno de ellos ahorita está trabajando en Coparmex Puebla y también está aspirando a alguna candidatura política. Otro amigo trabaja en cuestiones ambientales, en desarrollo sostenible y además surge esto con el tema de que le gusta la bici de montaña y subir montañas. Y podría decir más de los hijos que también son mis amigos. Son realmente este matrimonio, esta familia son testimonios de la presencia de Cristo en el mundo. Que es posible vivir el matrimonio. Decía esta, esta amiga que se llama Magda, pues tomamos un retiro y en el retiro nos dijeron, oye, pues hay que saber perdonar y hasta hay que saber perdonar en muchas ocasiones la infidelidad. Y dice ella, yo no me la había puesto a pensar porque mis padres fueron un ejemplo para mí. Mi padre nunca fue infiel y mi madre tampoco. ¿Cómo es que yo iba a pensar en buscar a un hombre totalmente infiel? Y dice, la respuesta que yo di es, si me es infiel le corto la cabeza. Y de broma decía el esposo, y vean, sigo todavía aquí. Claro, o sea, son testigos, son testimonios de que es posible. Y necesitamos todo el mundo, todos nosotros, todos los jóvenes, todos los noviazgos. Necesitamos signos, necesitamos símbolos, necesitamos testimonios de matrimonios comprometidos. Martirio se asocia generalmente con la muerte. Así que la realidad del reino de Dios en la vida de los esposos será necesariamente la forma de morir a uno mismo. Es decir, cómo vivimos el reinado de Dios, muriendo a nosotros mismos, muriendo a nuestros, muchísimas ocasiones, proyectos de vida, para ver feliz a la otra persona, muriendo a nuestras concupiscencias, muriendo a nuestros errores, muriendo a nuestros defectos. Tenemos que ceder, por eso también decíamos que el amor es un sacrificio.
yo decido dejar hacer esta cosa para hacerla santa, esa cosa, para hacerme santo a mí, para ser santo a la persona que estoy amando. Renuncio a la propia voluntad y a la entrega de la vida de uno al otro totalmente por el otro a Cristo. Si nunca han visto la coronación de los esposos en el rito ortodoxo, en, en la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, bueno, aquí les dejo solamente una foto. Hay muchísimas fotos, vemos justamente cómo la idea, ¿no? De ahora el esposo es el dueño y señor de la vida de la esposa y la esposa es dueña y señora de la vida del esposo. Pero también, como diría la Santa Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir no sirve para vivir. El reinado de Dios, el reinado que se debe expresar también en el matrimonio es un servicio de la esposa al esposo y del esposo a la esposa, es un servicio de los esposos a los hijos y es un servicio para el mundo. Este matrimonio de 35 años decía, lo único que platicábamos cuando queríamos hablar de nuestros hijos o teníamos a nuestros hijos es, queríamos tres cosas de ellos: que fueran buenos cristianos, que fueran buenos hijos de Dios. Ahí hay un servicio. Que fueran buenos hombres y mujeres. Es decir, cuando yo escuché esto, recordé toda la situación de las virtudes que planteaban Platón y Aristóteles, hombres y mujeres virtuosos, hombres de una talla excelente, mujeres de una talla grande. Y el tercer servicio es buenos ciudadanos. Y decían, un amigo que los entrevistaba, uno de mis maestros de ética, cuando hablaba de la procreación, cuando hablaba de tener los hijos, decían que estaban haciendo un bien común. Es uno de los bienes comunes que también hemos perdido en nuestra concepción, porque justamente estamos dotando al universo, al mundo, de un nuevo ser. Yo les decía, una novedad única, nueva, irrepetible, una novedad novedosa que nunca va a suceder en el mundo. Ese ser humano seguramente va a traer muchísimas alegrías al mundo. También siempre y cuando también crezca en un ambiente sano, en un ambiente cristiano, y teniendo esta concepción de que sean buenos cristianos, de que sean buenos hombres y mujeres, de que sean buenos ciudadanos. Claro que crece el bien común, porque si ya están bien formados cristianamente y son hombres y mujeres de bien, seguramente van a hacer muchísimas cosas por la sociedad, se van a dar cuenta de que existe el mal y de que se van a tropezar con el mal y de que nos va a tocar muchas experiencias malas a todos y cada uno de nosotros. Pero como diría San Pablo, vence el mal a fuerza de bien. Si ya son buenos cristianos, si ya son buenos hombres y mujeres, van a vencer los males de la sociedad con el bien que ellos han introducido, con el bien que los esposos han introducido a través de sus hijos. Entonces cambia completamente toda la concepción del matrimonio, cambia toda la visión. Justamente así, ¿por qué surge el sacramento del matrimonio? Pues si ustedes recuerdan, pues también, digamos, Cristo se casó, pero no con María Magdalena como muchísimos cristianos y católicos y atacantes de la iglesia creen. Cristo se casó con la iglesia. ¿Cuál fue el momento? Bueno, pues muchísimos teólogos dicen que son varios momentos, ¿no? Que pueden ser tres momentos, que puede ser tanto el momento de la última cena, donde entrega su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Otra de los momentos puede ser en el momento de la crucifixión, de su muerte en la cruz.
Y un tercer elemento es en Pentecostés. Pero yo me iría más por el elemento de la cruz, porque aquí hay algo que los teólogos dicen que es una kenosis, palabra griega. ¿Qué significa la palabra kenosis? Significa abajamiento, rebajamiento, descendimiento. Y también significa aniquilación. Hay un himno famosísimo de San Pablo en los Colosenses que dice: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y se sometió, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Es decir, toda la riqueza que tiene Dios se hizo un siervo. Él siendo el rey se hizo un siervo. Y además de hacerse siervo, todavía se anonadó, se abajó, se aniquiló completamente en la muerte, y una muerte de cruz, una muerte totalmente eh, fea, por decirlo en un término sencillo. Una muerte que, que pues ningún ser humano quisiera sufrir de humillación, era la palabra que estaba buscando, que una muerte humillante. Morir frente a toda la sociedad desnudo y además como un bandido, como un ladrón, como de los peores malhechores, ningún ser humano lo quisiera. Él siendo Dios, teniendo toda la riqueza y habiendo creado todo el universo, se despojó de su rango, se despojó de su riqueza y nació pobre, nació sin casa, nació sin pañales, nació sin cuna y murió sin casa, sin ropa. Le despojaron, le quitaron la única túnica que traía, la única túnica que tenía. Eso es el kenosis. Y ahí nos enseña Jesucristo cómo debemos ser ante nuestros esposos y esposas. Se entregó tanto que entregó la última gota de sangre que tenía en su cuerpo. Ya les había comentado, muchos teólogos dicen, solamente con una gota de sangre de Jesucristo hubiera sido necesario para la salvación de todos los seres humanos, pero no fue necesario. Dios ama tan extremo, Dios nos ama extremadamente que entregó a su Hijo único. Era de hecho después de que les dije esto y que participé en misa a las 7 de la noche, me di cuenta que era el Evangelio de ese día. Pero no hay amor tan extremo que dar la vida por sus amigos. Y para los judíos, la concepción judía, la sangre significaba vida. Es decir, entregó completamente su vida a Jesucristo, entregó completamente su vida a Dios. En realidad estamos entregando completamente nuestra vida, nuestros proyectos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra psique, nuestra historia a la otra persona. No estamos aniquilando las cosas malas que nosotros estamos viviendo. Tan es así que por esa razón cuando el soldado, que comúnmente se le conoce como Longinos, atraviesa con su lanza el cuerpo y llega hasta el corazón de Cristo, sale agua y sangre, que muchos teólogos también siguen viendo ahí el bautismo. El agua significa el bautismo y la sangre significa la Eucaristía. Ahí es donde nace, ahí es donde nacemos en el costado de Cristo a participar de esta iglesia. Así es la fecundidad de Cristo en el matrimonio de Dios y la iglesia. Por eso también nos llamamos hijos de Dios, somos hijos en el Hijo, participamos de la filiación divina. Pero
el último punto, y con eso quiero terminar, es la parte de la fecundidad. ¿Por qué? Eh, Porque justamente he dicho que es algo que es ascendente. Si se dan cuenta, hemos partido desde el tema temporal y hasta ahorita estamos tratando temas de la eternidad. Porque justamente así es el amor erótico conyugal, te lleva hacia la eternidad, te lleva a contemplar lo eterno. ¿Por qué? Porque justamente en esta entrega total, en esa entrega completa de cuerpo, alma, espiritualidad, espíritu del ser humano, cuando surge el coito sexual, decimos un término totalmente vulgar, utilizamos un término totalmente mundano que llamamos normalmente, eh, se me acaba de ir esa palabra, un orgasmo, que es el placer de tener esta experiencia del coito sexual. Pero es una palabra sumamente vulgar. En realidad, antes se decía que era el éxtasis. Y esa palabra éxtasis, pues ha perdido también, así como la palabra amor, toda su concepción, ¿no? ¿Qué significa éxtasis? Bueno, viene de de la palabra ex, y de la palabra stasis. Ex, que significa salir fuera de sí, y stasis proviene del verbo essere, que significa ser. Eh, la pregunta es, ¿qué ser puede salir de sí mismo? Yo no puedo salir de mí mismo. Es imposible que yo pueda salir de mí mismo. Si yo saliera de mí mismo, moriría porque yo no me puedo entregar completamente porque soy persona, significa que hay una incomunicabilidad de mi ser. Yo no le puedo comunicar mi ser a las demás personas. Por más que yo quiera que las personas vivieran tal vez como yo, pensaran como yo, es imposible. Que fueran una copia de Alejandro es imposible porque es incomunicable en mi personalidad. Pero solamente hay un ser que sí puede salir de sí mismo. Y cuando sale de sí mismo este ser, crea. Y aquí entramos en otro problema. ¿Qué significa creación? Pues dentro de la tradición, bueno, primero, antes que nada, la palabra crear es una palabra judía y que tiene todavía una situación de reflexión cristiana, que significa crear ex nihilo, que nosotros decimos crear desde la nada. Es decir, un ingeniero, una persona que hace un robot, una persona que hace una computadora, que hace un cañón, que hace una cama, no está creando una computadora, no está creando un cañón, no está creando un robot, porque justamente la palabra creación significa hacer algo desde la nada. Y nosotros estamos haciendo a partir de elementos materiales. Entonces, crear nosotros no lo hacemos como tal. Solamente un ser eterno, inmaterial, puede crear desde la nada. Ya después otra reflexión que va a surgir es con San Agustín, que va a decir que la creación es una creatio continua. Si nosotros escuchamos una creación continua, si nosotros escuchamos en la misa la plegaria eucarística uno que se conoce como el canon romano, que termina diciendo, por Cristo, por quien sigues creando todo y renuevas el universo. O sea, sigue existiendo la creación. No es que Dios haya creado del día 1 al día 6 y en el día séptimo descansó, sino que hay una creación continua. Dios sigue creando a partir de Cristo. Y bueno, ese tema es interesante, pero bueno, habría que hacer una teología sobre la creación y bueno, ahorita no vamos a hacer eso. Por esa razón, cuando una persona tiene un coito sexual,
está asemejándose a la divinidad, está rozando la divinidad, está alcanzando la divinidad. Por eso los griegos cuando hacían los bacanales, pues justamente se emborrachaban. Recuerden que la palabra eros significa ese sí emborrachamiento de la divinidad. Justamente se estaban emborrachando para querer alcanzar la divinidad y por esa razón en las orgías, en los bacanales, después de que ya habían perdido completamente la razón, se iban con los oráculos. ¿Quiénes eran los oráculos? Eran mujeres vírgenes que servían para comunicarse entre Dios y los hombres. Y entonces una mujer que tenía coito sexual, que tenía relaciones genitales, ya no podía ser intermediaria entre Dios y los hombres. Y entonces el varón, emborrachado, perdido completamente, quería acercarse a los oráculos para alcanzar la divinidad. Lo que normalmente se ve en películas y en series, bastante grotescas un poco. Justamente cuando tienen orgasmos, apelan a Dios. Dicen, oh Dios, porque justamente hay algo que están alcanzando, están rozando la divinidad. ¿Por qué? Porque justamente están saliendo de sí mismos. Las personas ya así se están entregando en cuerpo, en alma, en espíritu, en todo, completamente, por eso es la totalidad. Y están saliendo un poco de sí mismos para procrear. Un acto que solamente le corresponde a Dios, la creación. Dios hace partícipes a los seres humanos de ese acto divino que es la creación. Sí, nos hace partícipes de la inteligencia, nos hace partícipes de amar. Pero aquí es un acto que solamente le corresponde a Dios, que es la creación. Algo que no existía, existe. Los esposos procrean. Dios los llama a participar de un acto que solamente le corresponde a Dios, que es la creación de un nuevo ser, la creación de algo que no existía. Por eso también se dice que el esposo y la mujer son co-creadores. ¿Por qué? Porque justamente ahora el hombre y la mujer están entregándose para poder dar un cuerpo a un ser humano. Aportan la materia y Dios aporta el alma espiritual. Es decir, Dios insufla otra vez en ese cuerpo, en ese óvulo fecundado por el espermatozoide. Dios infunde en ese momento el espíritu, le da un alma. Y por esa razón, desde ese momento, desde el momento de la concepción, desde el momento en el cual es fecundado el óvulo, podemos decir que hay una persona humana. Por esa razón es importantísimo. Por eso, como dice Lewis, es un tema bastante serio que se ha descuidado. Porque sí es un sacramento subcristiano, como dice, pero esta reflexión no la hace él. Es algo que, a ver, Dios es el único que sale de sí mismo y cuando sale de sí mismo, crea las cosas, participa de su ser a las demás cosas. Y ahora los seres humanos están rozando, por eso es ascendentes, se están acercando a la eternidad, están rozando la divinidad. Casi somos como Dios, porque estamos participando del único acto divino y co-creamos, creamos junto con Dios un nuevo ser. Bien, lo dejo hasta aquí. Disculpen que otra vez me haya vuelto a extender bastante en este tema, pero bueno, quería terminar la idea del amor erótico conyugal con ustedes en este día. Solamente, vuelvo a decir, ahorita solamente nos hemos acercado ya a, a la respuesta de la pregunta. Te prometo que tú no vas a morir. Estamos acercando a la otra persona a la divinidad, a la eternidad, a alguien que no muere como es Dios.
pero solamente es eso, estamos acercándonos todavía, hace falta el amor ágape, el amor caritas para poder dar el cumplimiento a esta promesa. Lo dejo hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta. Parece que nos quedamos choqueados. Ay, o quedó muy claro. Espero que haya sido por el shock No hay más que... preguntas por allí, alguien. Germán, Rubas, Julio, Martín. No, la verdad es que muy interesante y ya en algún momento habíamos, bueno, nosotros platicado de esto precisamente que nos estás diciendo y todo surgió por una, ¿qué es una plática? Una mini plática de un padre. Inclusive lo comentamos ahí con los del grupo y creo que esto que nos estás diciendo pues nos da, ya más bien nos queda ya muy claro a qué es a lo que se refería el padre. Es como una respuesta que andábamos buscando. Bueno, yo ahorita que estás diciendo esto, me queda muy claro lo que nos preguntaban en el momento. No, muy bien, me da mucho gusto que con esto se haya podido aclarar una duda anterior. Sí, sí, fue una discusión que tuvimos ahí inclusive alguna vez. Y bueno, yo al menos de mi parte me quedó muy claro ya. Excelente. Si pudiéramos respetar eso, pues lo viéramos desde ese punto de vista, es que realmente Bueno, creo que no hay. No, pues no hay más dudas. Pues, Alex, te agradecemos nuevamente tu apoyo. No hay más. En un momento más programo hoy en 8. ¿No tienen problema nadie? ¿No? ¿No? No. Bueno, eso lo voy a tomar como un no. Digo, o sea, como un domingo. Nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana. Ustedes, y pues bueno, que tengas un excelente... Todos. No, igualmente. Sale. Sí, Muchas gracias. igualmente. Pásensela muy bonito. Muy bien. Y yo programo en un momento más. Muy bien. Gracias, Alejandro. Bendiciones. Hasta luego. Saludos a todos, bonita semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. No, se salió. Ya, pero sí te escucho. ¿No le puedes marcar a sus dragones para que no nos saluden? Porque se lo pueden. Sí, pero aquí no.